es Joaquín Bravo, trabajo en Axai, que es un despacho de desarrollo de software en México. Somos un despacho pequeño, somos 6 personas. Tenemos haciendo Drupal desde que empezamos la empresa en 2007, o sea, ya 10 años. Cumplimos 10 años en noviembre de este año. Y esta charla, bueno, primero así como la advertencia, yo incluso cuando la propuse, decía que siento que es un tema más apropiado para platicar con drupaleros experimentados con unas cervecitas encima, que con público nuevo que está apenas aprendiendo Drupal. ¿Quiénes son nuevos en Drupal? Todos ya conocen Drupal, más o menos lo han usado, tú eres más o menos nuevo, y los demás ya tienen experiencia usándolo. ¿Sí? Bueno, en esta charla voy a comparar un poquito Drupal mismo, su versión 7, que es la que todo el mundo probablemente ha estado usando, contra Drupal 8, que salió me parece en enero de 2015 o diciembre. Tiene más o menos 2 años, me parece, Drupal 8, y con otro par de tecnologías. No sé si hayan escuchado hablar de Backdrop. ¿Sí? Bueno. Y más o menos para platicar de esto, pues vamos empezando de nuestra experiencia, ¿no? De Axai, precisamente, cuando empezamos hace 10 años. Yo venía de trabajar en otra empresa en donde hacíamos sitios principalmente en Symfony, que es un framework de PHP muy parecido a lo que en ese entonces era Ruby on Rails, que también tenía poquito de haber salido, probablemente 1 año, y ni siquiera ninguna de las dos estaba en la versión final. Habíamos dejado esa empresa y decíamos, bueno, queremos no hacer tanto software a la medida, que era lo que hacíamos en ese entonces. El software más grande que recuerdo haber hecho antes de que hiciéramos Axai era un software para una empresa que vendía artículos promocionales, y era el sistema de ventas que usaban sus vendedores. Y entonces era un sistema muy custom, que tal cual ellos decían, queremos esta pantalla, que haga esto, estas van a ser las interacciones. Y pues bueno, precisamente el tipo de trabajo que se presta a hacer pues con un framework, ¿no? Que es algo altamente customizado, que el cliente sabe. Era raro que ahí el cliente realmente sabía lo que quería, ¿no? Ellos nos presentaban tal cual sus diagramas de flujo, sus pantallas, y pues bueno, algo así es muy fácil hacer con un framework y muy difícil hacer con algo que más bien está programado para otra cosa, ¿no? Cuando salimos de ahí dijimos, bueno, no queremos competir contra nuestros antiguos amigos, entonces vamos haciendo más bien, quisimos buscar algo más sencillo y empezamos haciendo websites nada más. Hicimos un par de websites en Drupal bastante sencillos, ¿no? Apenas palpando la superficie, y luego llegó un cliente. Cuando te llega un cliente, normalmente tienes 2 opciones, ¿no? Empiezo desde cero o uso algo ya existente, precisamente, ¿no? Normalmente depende del grado de personalización de lo que quieren. Si quieres usar algo ya existente y quieres hacer un website, pues normalmente terminas usando un CMS, ¿no? Que es un Content Management System. Que bueno, básicamente pues eran 3, ¿no? Hace 10 años los más populares en el mundo de PHP, y en general había algunos en otros lenguajes como Plone, en Python, que es todo un monstruo, que bueno, a lo mejor volveremos a eso al final de la charla. Pero básicamente eran WordPress, Drupal y Joomla. Los requerimientos con los que llegó un cliente, uno de nuestros primeros clientes en aquel entonces, era un sitio escolar para unas escuelas Montessori en Estados Unidos, que querían requerimientos sencillos, ¿no? Desplegar información sobre sus escuelas, dónde están. Dijimos, bueno, eso se puede hacer en cualquier CMS, ¿no? En Joomla, WordPress, Drupal. Queremos mostrar los grupos disponibles, los cursos disponibles para cada periodo escolar, y los grupos que se van a abrir, ¿no? Para cada uno de estos cursos que se ofrecen. Ya es un poquito más difícil hacerlo con WordPress, que es más pensado para un blog, y con Joomla también, que tiene más o menos una buena categorización y se ve muy bonito cuando lo instalas, pero tampoco ofrece tanto en la personalización. Y todavía más nos pedían también que ahí mismo en el software, si ya iba a tener los grupos, pues que preferentemente los usuarios ahí mismo se pudieran loguear y registrarse a un grupo. Y el cliente, pues claro, los clientes llegan con una lista de deseos, también querían poder ahí registrar las calificaciones de los usuarios y eventualmente ahí poder llevar un control, ¿no? de calificaciones.
Esto ya no sonaba muy custom y decíamos, bueno, a lo mejor les hacemos por un lado el website y por otro lado el sistema. Llegó a cruzar por nuestra mente usar algún sistema de control escolar como, ¿cómo se llama este sistema en PHP para control de escuelas, tareas y cosas así? Seguramente lo han usado alguno de ustedes en la universidad. Moodle. No, pues no, es demasiado, ¿no? Es demasiado Moodle para esto. Entonces queríamos algo más sencillo, tal vez hacer algo con Symfony, que era lo que estábamos dejando. Pero bueno, dijimos, vamos investigando con Drupal un poquito. Sabemos que es muy flexible. Al utilizar algo ya hecho, pues bueno, siempre hay una lista de preguntas que siempre hay que hacerse, ¿no? Si es software libre, porque por ejemplo ahorita está muy de moda otro CMS que se llama Craft, pero que es freeware, ¿no? Lo puedes bajar y usar gratis, mientras no es de un sitio comercial y cosas así, ¿no? Entonces, ¿es software libre? Pues sí, Drupal es software libre. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto? ¿Está siendo desarrollado activamente? ¿Por cuántas personas? ¿Qué tal la documentación? En GitHub hoy en día es muy fácil obtener mucha de esta información, incluso para Drupal que no se hospeda en GitHub. Tú puedes ver cuántos commits hay, cuántos contribuidores, que incluso esa cifra de contribuidores al proyecto Drupal es engañosa, porque es nada más la gente que hace el commit. Pero si tú te metes a un commit de Drupal vas a ver, bueno, el commit, al final el git commit lo hizo Webchick, pero la lista de gente que contribuyó al commit es enorme. Entonces, en realidad, la lista de contribuidores a Drupal, el proyecto, está más bien en el número de los miles de personas. Y es un proyecto muy, muy estable, ¿no? Otro lugar muy bueno que también usábamos en ese entonces en ese entonces se llamaba Olo, hoy es OpenHub. Entonces, si están buscando proyectos, encuentran un proyecto que se parece a lo que les piden y quieren obtener estadísticas de qué tanto se está desarrollando, cuántas personas lo usan. Ese es un muy buen recurso, OpenHub. Entonces dijimos, bueno, Drupal. Si se fijan, el sitio que nos pedían, pues no se ve muy bonito. El compa que nos contrataba era el diseñador y decía, sí lo quiero. Dijimos, bueno, pues está bien. En Drupal encontramos un tema que más o menos se parecía y dijimos, bueno, vamos a personalizar ese tema. Entonces, esa parte, como no es muy exigente, pues está cubierta. Y empezamos, ¿no? Drupal tiene tipos de contenido y entonces podemos mapear bien este requerimiento de que quieren tener los cursos y quieren tener las escuelas, y cada uno podíamos mapearlo con sus campos, ¿no? Un curso tiene un código, cuántas unidades te da. Creo que este screenshot incluso no está tan padre, hay otro. Hicimos varios tipos de contenido, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay un course group que tiene una relación al grupo. Entonces había como el principal era la carrera en la que estás. Para ellos es, por ejemplo, si le das clases a los chiquitos o a los medianos o a los grandotes, y todos los cursos que son de cada uno, y de cada curso la relación de cada grupo, ya la relación al curso a la que pertenece, y todo eso se puede hacer perfectamente en Drupal, cosa que en otros CMS pues es un poco más complicado. Además, el sitio llevaba el registro de los alumnos. Entonces, para poder entrar a la escuela, la SEP de allá, aquí no es SEP, eso es en México, pero la Secretaría de Educación, digamos, les pedía ciertos requisitos, que llenaran ciertos formularios que antes eran a mano y ahora los podían hacer en Drupal. Entonces fue muy buena solución los tipos de contenido. Las taxonomías para poder tener en dónde tenían escuelas y para poder también tener las categorías de niveles a los que había. Encontramos otro módulo que se llama Organic Groups, todavía existe para Drupal 8, que te permitía precisamente, tú haces un nodo y tienes usuarios y te permite que los usuarios digan, quiero pertenecer a este grupo. Entonces ahí se solucionó tal cual el problema de permitir que los usuarios se registraran a los grupos. Y te daba herramientas de administración para el grupo, poder mandarles correos a todos los miembros de un grupo, ¿no? Drupal tiene vistas, entonces ya teniendo armados los contenidos, podíamos hacer un group by tal cual con las vistas y decir, agrúpamelas por tipo de curso y ordénalas por la clave del curso, y ya teníamos una vista muy bonita de los cursos ofrecidos en las escuelas. Y cuando se habían grupos y queríamos que los alumnos pudieran buscar los grupos, pues también bien fácil. Teníamos los filtros, ¿no? Con vistas también, en donde decíamos, quiero cursos para abrirse en este periodo escolar, quiero buscar de tal curso y en tal ubicación, que si es en el campus de California o en el de Hong Kong, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando terminamos eso dijimos, pues, no, pues Drupal está bien chido, ¿no? En un mes teníamos un prototipo funcional de gran parte de la funcionalidad del sitio. Faltaba la parte más custom, ¿no? Que era la parte de calificaciones. Ahí es donde nos topamos, por ejemplo, con otro. En Drupal pasa mucho que, así como cuando salieron los iPhones y decían, oh, hay una app para lo que quieras, también en Drupal realmente hay un módulo para lo que quieras. La cosa cuando ves módulos es que también los tienes que analizar como proyectos de software. Qué tan mantenidos están, cuándo fue el último commit, cuántas personas están participando. En el caso de este modulito que encontramos, bueno, este screenshot es ya de ayer y tiene 6 años que no le ponen commits, entonces está abandonadísimo. Y en aquel entonces también seguían siendo 2 personas, o creo que en aquel entonces cuando lo vimos nosotros era una sola persona la que lo mantenía. No le había puesto código también en meses y dijimos, bueno, este es un módulo que nosotros tendríamos que agarrar y nosotros mantener y customizar para lo que queremos, porque no nos daba exactamente lo que queríamos, pero por lo menos era un avance, ¿no? Entonces lo vimos, lo instalamos, vimos que necesitamos customizar, aprendimos ahora sí un poquito más sobre la parte interna de Drupal, los hooks y cómo se programa Drupal, y en cuestión de más o menos un mes, también un par de meses, ya teníamos una funcionalidad para que los alumnos pudieran tener su Cardex desde ahí, ¿no? Entonces se registraban, los maestros calificaban. Había otro módulo que se llama Print, que te permite imprimirlo en PDF e incluso tenía integraciones con el proyecto de Chromium del navegador para que el PDF no lo hiciera con estas librerías normales que son bien difíciles de usar para cuando quieres hacer PDFs en PHP. Antes lo que hacías era tal cual es decirle en este pixel a tantos de arriba y a tantos de acá vas a imprimir esto y luego esto. Estaba muy complicado, pero había un módulo en Drupal con Print que te permitía usar tal cual el DOM del HTML y pasarlo a través de Chromium y que Chromium te generara, o sea, Chrome, el navegador de Google, te generara el PDF y te generaba PDFs bonitos con el Cardex, ¿no? Y con tecnologías HTML, tú le ponías estilos y con los estilos al final era con lo que te iba a generar el PDF. Entonces fue algo también fabuloso, ¿no? Poder sacar esa funcionalidad. Y ahí fue cuando quedamos vendidos con Drupal como tecnología. A partir de entonces, ese cliente todavía hoy lo tenemos 10 años después. Ha sido un proyecto para nosotros ejemplo de lo bien que funciona Drupal, donde el desarrollo inicial fue en 2008, y fue en Drupal 6. Drupal 7 fue liberado en enero del 2011. No pensamos en migrarlo en aquel entonces, pero con el paso del tiempo, pues el cliente quería más cosas. En particular, querían después poder tener listas de espera de cuando un alumno no se podía registrar porque se llenaba el grupo. Y después, más adelante, decían, queremos poder comprar, que los alumnos ahí compren su acceso al grupo, ¿no? Que paguen sus inscripciones tanto a la escuela como a cada curso que se va dando. Entonces ahí dijimos, bueno, migrar ahora sí a Drupal 7 tiene sentido para poder tener estos 2 módulos, Flag y Commerce, que eran cruciales para ese par de funcionalidades. La migración fue un proyecto relativamente complejo, pero manejable, porque la migración de Drupal 6 a 7, los módulos era casi lo mismo y ya había versiones, pues ya habían pasado 3 años de que había salido Drupal 7, entonces ya había versiones para Drupal 7 de Organic Groups, que era la parte como más central de suscripciones, y el de Gradebook lo migramos nosotros, era código nuestro ya para ese entonces y nosotros migramos ese módulo. Entonces en alrededor de 3 meses migramos el sitio a 7 y pudimos entonces agregar estas funcionalidades de límites de grupos y listas de espera, usando flags, views y algo de código custom. Y más adelante, recientemente, acabamos de hacer esta funcionalidad de pago de inscripciones usando el módulo de Commerce, ¿no? Entonces, el proyecto lleva 9 felices años trabajando en Drupal, desde Drupal 6 hasta hoy en día en Drupal 7, y pues todos estamos perfectamente contentos, tanto el cliente como nosotros, de lo barato que ha salido la solución comparado con lo que hubiera tenido que pagar para una solución custom, que además las venden en Estados Unidos, no hay soluciones para cualquier cosa, pero que pues probablemente tienes que pagar una suscripción o una licencia de uso continua muy cara, o el software es de un costo muy considerable. El desarrollo con nosotros, el desarrollo inicial pues era nuestro primer cliente, salió regalado, y los subsecuentes, aunque hoy en día consideramos que les cobramos bastante bien, sigue siendo
un costo muy bueno para el cliente en Estados Unidos. Pero bueno, hoy en día pues la plática es de comparación de Drupal con Drupal mismo, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, no hay planes de migrar este proyecto a Drupal 8, a pesar de que Drupal 8 ya tiene más o menos también dos... ¿Cuándo salió Drupal 8, Karim? ¿Tú te acuerdas? Marzo del año pasado, ¿no? No, de 2015, creo. Bueno, no importa. La página de Wikipedia de Drupal es bastante buena al respecto. Drupal 8 salió en noviembre de 2015. Entonces, sí, lleva un año y cachito. Entonces, para comparar un poquito, esto fue Drupal 6 con lo que iniciamos nosotros. Este es cuando entras a la página que te describe las APIs que hay que aprender para desarrollar en Drupal 6. Cuando pasamos a Drupal 7, básicamente el cambio fue que había Fields API, ¿no? Y sin embargo ahora, cuando sale Drupal 8, bueno, esta es la misma página, el número de APIs creció considerablemente, ¿no? Hoy en día, migrar un módulo de Drupal 7 a 8 no es lo mismo que migrarlo de 6 a 7, en donde no tenías más que hacer ligeros cambios, ¿no? Básicamente, Drupal 7, lo bonito de Drupal 7 y en general de cualquier Drupal pues son estas cosas, ¿no? Es que puedes tener campos en tus entidades, puedes generar distintos tipos de entidades, distintos tipos de nodos, distintos tipos de bloques, distintos tipos de comentarios, tienes vistas que puedes generar a partir de ellas, tienes un API para generar formularios y pedir datos al usuario y hacer ya con ellos, guardarlos en la base de datos o mandar algún correo. Cuando quieres desplegar algo en la página tienes que aprender esto de render arrays, que probablemente sí es un dolor de cabeza para todo el mundo que hace Drupal. Y un concepto clave a aprender en Drupal es hooks, o al menos en Drupal 6 y 7 era el concepto de hooks. Aprendías hook menu y bueno, ya sabías cómo poner nuevos paths en Drupal, nuevas páginas. Aprendías hook block y ya aprendías cómo poner bloques. Querías hacer algo cuando se acaba de guardar un nodo, a hook node save. O querías hacer algo cuando alguien acaba de comprar un producto, también es un hook. Hook, no está bien nombrado, en realidad es más largo, pero no cabía, es hook, commerce, order, paid in full, una cosa así. Y son eventos a los que te puedes suscribir. En Drupal 8 todo esto existe también, pero los nuevos conceptos que hay que aprender son eventos, que va a reemplazar eventualmente hooks, pero hoy en día conviven ambos. Servicios y inyección de dependencias, dependency injection. REST, que hoy en día ya es parte del core, ya puedes hacer lo podía hacer en Drupal 7, pero era más custom y no era tan bonito. En Drupal 8 ya es parte del core hacer servicios, web services con Drupal. Plugins, que entonces distintos módulos, por ejemplo, si quieres hacer bloques, ahora son plugins. Routing, ahora ya no es nada más el hook menu, sino por un lado existe todavía el concepto de menús, pero aparte está el concepto de routing más a la Symfony, en donde tienes un controlador, un routing que define la ruta y luego define qué controlador y qué método va a ejecutarse cuando se ejecute esa ruta. Caché está ya mucho más integrado en Drupal, es algo que tienes que conocer, ya no puedes nada más programar y olvidarte del caché, ya tienes que saber un poquito más del caché porque seguido vas a estar programando y vas a decir, esto no se refleja, es que el caché, y si aprendes a usarlo vas a tener menos dolores de cabeza. Y el concepto de entities, ya en Drupal 7 que existía un módulo externo que era Entity API, que se usaba mucho principalmente en Commerce y en otro modulito que se llama Search API, y que hoy en día pues también ya es parte de Drupal 8, y existen estos config entities y content entities, y estos pueden ser fieldable entities a su vez, que es un concepto muy poderoso, mucho más complejo de lo que se podía hacer y flexible de lo que se podía hacer en Drupal 7. Como vieron en la charla de Megan, esto ha hecho que Drupal sea líder por cuarto año consecutivo en estas tablas que usan compañías, las top 500 del mundo, para decidir qué tecnología van a usar. Y entonces Drupal ahí está junto con los otros tres. Ahí en toda esa tabla me parece que solo hay dos soluciones open source, que una es Drupal, ahí representado por Akia, y la otra es WordPress, que es Automatic, que está por aquí abajito. No sé si se ve el mouse. Está por aquí, ese es WordPress. Todo lo demás son sistemas propietarios, que es hoy en día más bien con lo que compite Drupal
cuando está compitiendo en una de estas grandes empresas, las 500 más grandes del mundo, ¿no? Que son las que deciden en base a estos análisis qué tecnología van a usar. Y como resultado de este crecimiento en flexibilidad y complejidad de Drupal, si nos vamos a estadísticas de uso de Drupal, podemos ver pues, dos cosas, ¿no? Que Drupal tanto va para abajo como va para arriba, ¿no? Va para abajo en el uso como en la larga cola de sitios web, el blogcito de la tía, el sitio web de la panadería de la esquina, ahí está disminuyendo el número de sitios que usan Drupal. Y por otro lado, en los sitios, 10,000 sitios más usados, más visitados en el planeta, los 100,000 más usados en el planeta, Drupal va para arriba, ¿no? Se usa cada vez más y más mucho por toda esta flexibilidad y todo este poder que tiene Drupal hoy en día. Y esto nos lleva, bueno, ahora sí ya a compararlo con proyectos nacientes como Backdrop, ¿no? ¿Qué es Backdrop? Es un proyecto que nació justo durante el desarrollo de Drupal 8, con gente que veía todo esto que se estaba mejorando en Drupal 8, pero que al mismo tiempo requería complejidad distinta. ¿Qué cosas tienen tanto Drupal 8 como Backdrop del desarrollo que se estaba haciendo? Pues bueno, ambos integraron un WYSIWYG, ambos tienen mucho mejor soporte para internacionalización, es decir, que tu sitio esté en muchos idiomas. Ambos, en Drupal 7 tenías que instalar todavía muchísimos módulos para que eso funcionara más o menos bien. Tanto en Backdrop como en Drupal 8 ya no necesitas nada. Y es una gran ventaja contra WordPress y contra muchos otros sistemas que no toman eso en cuenta. Que igual en Latinoamérica no importa tanto, pero en otros lugares como en Europa o tal vez en Brasil, que sí, a lo mejor lo quieren en portugués y en español, puede importar un poco más. Configuration Management, que es esto de que toda la configuración del sitio, como estás haciendo mucho clic, clic, clic para configurar vistas, o para configurar tipos de contenido y que eso quede en tu control de versiones, pues bueno, eso ya se puede hacer tanto en Backdrop como en Drupal 8. Muchas mejoras a la usabilidad del usuario en la parte administrativa, todo eso está en Backdrop y en Drupal 8, cada uno con ciertas sutiles diferencias. Ambos son ya mobile first, ya en ambos puedes editar toda la parte administrativa desde tu teléfono celular, cosa que en Drupal 7 no se podía. Las barras de menú de administración no jalaban bien, etcétera, y ambos hoy en día funcionan muy bien en móviles. Views está en core en los dos y ambos tienen mejoras de accesibilidad, ¿no? Para personas ciegas, o principalmente, ¿no? Y que puedan el lector de tu iPhone leerte el sitio en Drupal, incluso la parte administrativa, ambos sitios lo pueden hacer. Donde difieren es precisamente en la visión, ¿no? Mientras Drupal 8, por ejemplo, tiene módulos nuevos para hacer content moderation y workflows administrativos de que, primero este contenido primero va a estar en edición, después quiero que pase a revisando y que revisando nada más lo puede editar el editor y luego va a pasar otro. Ese tipo de flujos de trabajo se pueden hacer muy bien en Drupal 8, ya está en core. En Backdrop no existe algo similar. In-place editing, algo que probablemente lo pedían mucho los surveys de usabilidad empresariales, se puede hacer en Drupal 8, en Backdrop se quitó eso, no hay in-place editing, creo que yo nunca lo he usado en un sitio en vivo. Full Entity API, que esto te permite por ejemplo, estos 3 módulos de Drupal 8 que jamás van a existir en Backdrop, que es, por ejemplo, el módulo Paragraph, que es para poder tu contenido, es un tipo entity, pero entity con entities, entonces puedes tener, quiero para hacer hoy en día los full page, ¿no? Y que tienes una página completa que quieres que sea un solo nodo, fácil de editar por el personal administrativo del sitio, y que puedes decir, quiero agregar un párrafo, ahora quiero agregar una galería de fotos, ahora quiero agregar un block quote resaltado, no una cita, y luego quiero agregar una foto de fondo que ocupe toda la página. Algo así se puede hacer con Paragraphs. Y todo dentro de la interfaz administrativa de un nodo y reordenar cómo están acomodados. Ese es el módulo Paragraph. Como no hay Entity API en Backdrop, no va a haber eso. Commerce es también un módulo que desde Drupal 7 usaba mucho Entity API y en Drupal 8 obviamente. En Backdrop no existe, así que no va a haber un Commerce igual al que existe en Drupal 8, nunca va a haber en Backdrop. Search API es un módulo fabuloso porque también si llegan a usar Drupal con más de, me parece, 10,000 nodos, las búsquedas se empiezan a volver muy lentas.
Entonces normalmente se usan módulos como Search API para que las búsquedas más bien las haga Solr o Elasticsearch o incluso MySQL con búsquedas ya de full text con índices de la base de datos. Es un módulo fabuloso, te aumenta la velocidad del sitio porque no estás cargando tanto la base de datos y depende mucho de Entity API porque precisamente con Entity API tú le puedes decir, quiero que se indexe el tipo de contenido taxonomía o el tipo de contenido, o las taxonomías o este tipo de contenido y solamente estos campos, ¿no? Entonces está muy integrado. No va a existir en Backdrop porque no hay Entity API. O el módulo de BigPipe, que bueno, también es una necesidad, como Drupal es ya tan pesado, es para que te haga estos loadings tipo Facebook. A lo mejor han visto videos ya algunos de cómo funciona Entity BigPipe en YouTube de Drupal, que cuando entras a Facebook, a lo mejor te aparece luego el layout de Facebook y ves el primer título y los demás como que se ven ahí y se empiezan a cargar. Conforme se va cargando cada uno en el sitio, es lo mismo que te ofrece BigPipe en Drupal 8. Y a partir de la versión 8, probablemente la versión 8.4 ya esté media, es decir, un manejo de librerías de medios, de imágenes, videos dentro de Drupal 8. Eso tampoco va a existir en Backdrop. Backdrop, por el otro lado, su filosofía es más bien quitarle cosas a Drupal. Entonces, en vez de un content moderation complejo, busca un tipo de uso más sencillo y más bien lo que tienen es un guardar como draft, ¿no? Y eso es lo que hay. Probablemente cubre el 80% de los casos, pero casos más avanzados pues no, pero funciona bien, ¿no? Layouts, que es Panels en Core, tiene una versión mucho más chida de la que existe, eso sí, en Drupal 8, está muy padre. Entonces sustituye el sistema de bloques que existía en Drupal y está muy bien hecho. Nada más hay soporte para MySQL, ya no hay soporte para Postgres o para SQLite. Entonces esto lo hace más eficiente, pero le da menos flexibilidad también al sitio. Y, por ejemplo, en vez de buscar una solución de media en Backdrop, ahorita lo que hay es un soporte muy bueno para arrastrar imágenes al WYSIWYG y que se pongan ahí. Entonces no hay un manejo avanzado de librerías de medios en Backdrop, pero sí hay un manejo muy sencillo para el usuario para agregar imágenes a sus contenidos. Entonces son dos aproximaciones distintas al mismo problema, una más como para clientes más sofisticados y otra para clientes más sencillos, ¿no? Entonces tal cual esa es la diferencia entre un sistema u otro. Entonces Drupal hoy en día ya no es para clientes que quieren hospedarse en Godaddy, por ejemplo, ¿no? o en un hosting compartido. Para eso te convendría mejor ofrecerles WordPress o Backdrop, porque si lo quieres hacer en Drupal 8, en realidad les estás vendiendo un problema, ¿no? Clientes que no quieren un plan de mantenimiento o que no tienen un equipo interno de desarrollo, clientes pequeños que quieren una solución, muchas veces ya nosotros les decimos, ¿sabes qué? Pues prueba Wix primero, ¿no? Si crees que esto es algo muy barato y no tienes todavía tanto para invertirle, pero quieres empezar a tener tu página web, pues prueba Wix o Shopify si quieres un e-commerce, ¿no? Este tipo de soluciones sí le han comido también por eso mucho el mercado a Drupal, ¿no? Pero porque funcionan para clientes pequeños, en realidad creo que son bastante buenas soluciones. Proyectos que requieren mucho código custom, también probablemente estás mejor servido usando algún framework como Symfony o Django. O si solamente quieres usar Drupal como el backend de tu sitio web con una interfaz administrativa ligera, si requieres una interfaz administrativa con flujos de moderación, etcétera, claro que usa Drupal y que Drupal sea tu backend y úsalo como y usa web services de Drupal. Pero si nada más es para guardar algunos datos para un sitio web que vas a hacer en HTML, pero la interfaz administrativa no importa tanto, tampoco te conviene meterte en Drupal porque es un sistema más complejo, ¿no? Y probablemente también vas a estar mejor servido y va a funcionar tu sitio más rápido y lo vas a poder hospedar en más lugares si lo haces con Symfony, Django, Node.js o tecnologías más nuevas como Elixir o como Phoenix. El último proyecto que decidimos hacerlo en Drupal 8 era más o menos estos eran los requerimientos, ¿no? Era un sitio administrativo con contenido para una editorial de revistas. Entonces va a tener tipos de revistas, esa es una taxonomía, la revista Arqueología, la revista Historia Mexicana y la revista Fulanita.
ya cada issue de la revista, ¿no? La revista 23, la revista 24, 25 y los artículos de cada una de esas revistas, todo eso va a estar dentro del tipo de contenido. Entonces eso es Drupal, el core de Drupal, ¿no? Eso lo hace muy bien Drupal. Si lo quieres desarrollar tú en un framework, pues puedes tenerlo rápido, pero no va a ser la misma interfaz administrativa tan rápido y tan fácil. Quieren también que ese mismo sitio pueda tener una tienda en línea para comprar esas revistas y mandarlas a poder calcular el shipping, ¿no? Y poder vender otros artículos promocionales relacionados a las revistas. Pues bueno, con Drupal Commerce es una solución muy buena para hacer esa solución, ¿no? Es un intangible que lo vas a programar, que lo vas a ligar a esos contenidos que tú hiciste y eso lo puede hacer muy bien out of the box, ¿no? Así lo sacas Drupal de la caja y con lo que tiene y instalándolo en Commerce lo va a hacer muy fácil. Además, querían tener aplicaciones móviles en las que pudieras ver el contenido de las revistas y comprar las revistas y leer las revistas desde tu tablet, desde tu teléfono. Entonces, con Drupal también usando el Entity API puedes crear tus propias entidades y ahí guardar, fulanito usuario compró desde la tienda de Google, compró esta revista y mandarle el contenido que ya está en Drupal. Entonces también esa solución fue bastante buena. Y luego sitios promocionales para cada revista. Entonces, este tipo de solución que tiene un abanico de requerimientos bastante amplio, pero que cada uno tiene una solución con Drupal, es un cliente ideal para Drupal 8. Si la parte del backend fuera la más importante y los sitios administrativos, ¿cómo explicar ahí? La parte del backend es la parte de más código custom, ¿no? Entonces la parte más endeble de la aplicación y en donde nos ha dado más dolores de cabeza a nosotros irla migrando de Drupal 8.1 a 8.2 a 8.3, pero ha valido la pena, ¿no? Por todo lo demás que nos hemos ahorrado. Si nada más hubiera sido el backend, júrenlo que Drupal no es la mejor solución, ¿no? Pero esta fue una muy buena solución con Drupal 8. Entonces, más o menos, espero que esto les haya dado un panorama más o menos de lo nuevo que hay en Drupal 8. No sé si haya más preguntas, en realidad ya son todas las diapositivas y creo que ya llegamos al tiempo del descanso. ¿Dudas, preguntas? Más allá de Drupal y de Backdrop, ¿qué otras alternativas podemos tener en cuenta cuando tenemos que tomar una decisión sobre el desarrollo? Depende de la solución que te pidan, ¿no? Si es una solución, por lo que decía, ¿no? Si es una solución que es principalmente un backend para un sitio web o para unas aplicaciones móviles que vas a hacer o en JavaScript o en Java, pues probablemente estás mejor servido usando algo como Symfony o Django o Node.js, dependiendo de con qué esté más experimentada tu gente, ¿no? Si ya conocen PHP, probablemente Symfony o Laravel, o vale la pena también investigar Django, ¿no? Pero sí depende mucho de la solución que requiera, ¿no? ¿Sí? Ahora que hablaste sobre el backend, ¿qué tan difícil fue, digamos, o cuáles son los challenges, digamos, de pasar de Drupal 8 a 8.2? ¿Qué pasos se salen de la versión? ¿Esto complica el mantenimiento de este backend? A nosotros nos lo complicó un poquito más que nada porque estamos usando APIs de Commerce también, que Commerce todavía no tenía un release. Ahorita ya están en un release candidate 1, ¿no? Entonces, como interactuamos con Commerce, pues también ahí había algunos problemas. También tienes que mantenerte por el momento alejado de un sitio de producción, de usar los módulos experimentales, como en aquel momento era Content Moderation. Si hubiéramos usado Content Moderation, hubiera sido un dolorzazo de cabeza migrar. Y el otro dolor de cabeza que vimos también es cuando quieres agregar campos a una entidad ya existente. Que si ya está en producción, necesitas hacer un masajeo de la base de datos tú mismo en código, porque aunque Drupal lo manejas y estás en modo desarrollo y tu base de datos está vacía y le agregas un nuevo campo a tu entidad,
¡pup!, Drupal agrega las columnas a la base de datos automáticamente por ti, pero una vez que ya hay datos, ya Drupal no lo maneja tan bien y ya lo vas a tener que hacer tú. Entonces esa es la parte que vimos que más... Y eso es precisamente donde un framework lo hace mucho más sencillo, porque tú estás a cargo de la base de datos, ¿no? Entonces tú vas a hacer normalmente Django y Symfony te dicen, bueno, vas a crear una migración. En Drupal también tendrías que hacer una migración, pues, ¿no? Pero no es... Ese uso de migraciones con entidades es el que no está bien acoplado en Drupal, ¿no? Entonces tuvimos ahí algunos conflictos de que Drupal quería hacer el upgrade de la base de datos, pero no podía porque ya había datos, y tuvimos que hacerlo nosotros a mano y no usando el migrate de Drupal. ¿Más dudas? ¿Cómo? Features, depende de cómo lo quieras usar features, ¿no? Features en Drupal 7 nació para algo muy diferente de lo que terminó siendo usado. Terminó siendo usado para lo que hoy en día usamos configuration management, ¿no? Para tener en código, bueno, yo hice esta vista, la bajo un feature y si alguien la modifica, yo puedo darle features revert y regresar a la vista y llevar un control en código. Eso es configuration management en realidad. Y features estaba pensado más bien para poder, algo que tú hiciste en un sitio, llevártelo a otro, ¿no? Eso es lo que hace features en Drupal 8, ¿no? Entonces, si nada más estás haciendo configuration management, pues es Drupal 8 nada más lo que necesitas, que es el 90% de las personas. Y quieres usar features nada más cuando tú quieres desarrollar, por ejemplo, una distribución que va a querer compartir un mismo feature entre distintos, o estás haciendo un módulo que crea un tipo de contenido, tú puedes bajar esa configuración a tu código como un feature para instalarse después en otro sitio. Si tú nada más copias una configuración de un sitio a otro, no funciona así, pues. La configuración es de tu sitio y los features son para compartirse entre varios sitios. ¿Tú tenías otra duda, Karim, o no? ¿No? ¿Ya? Bueno, pues sería todo. Muchas gracias.